¡Al toque! ¡No terminaron de pasar la repetición! ¡Lo metido que estaba Guatemala! ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, americano, de todo el continente. Estamos con fiebre, sí, momentos de premundial de CONCACAF Sub-20 y seguimos hablando de este tema que mañana ya finaliza con la final que ya está determinada entre los dos clasificados también a los Juegos Olímpicos más allá del Mundial de Indonesia 2023. También están clasificados a París 2024 y hablamos de Estados Unidos y República Dominicana, que se ha metido en la final y ambos equipos, ambas selecciones van a estar disputándose el título del premundial, ya clasificados al Mundial de los Juegos Olímpicos, eso está más que claro. Hoy venimos a seguir hablando del premundial y de la selección de Guatemala, sí, de los chapines. Han sido furor en el canal, les ha encantado este tipo de videos y hoy venimos a seguir con esta temática porque queremos seguir hablando de Guatemala y de los logros que tiene y de los logros que le van a venir seguramente con este trabajo, con este esfuerzo que están haciendo tanto los jugadores como su cuerpo técnico y tratando de empujar para adelante. Y nos metemos en un tema, sí, de historia. Hablamos de la primera vez, porque sabemos que Guatemala, para el que no lo sepa y lo ponemos en contexto, se clasificó al Mundial de Indonesia 2023. Quedó afuera en semifinales con República Dominicana por penales, no accedió a los Juegos Olímpicos ni tampoco a la final del premundial, pero ha clasificado, ha llegado a semifinales. Y la primera vez, porque esta es la segunda, la primera vez que clasificó a el Mundial, sí, en este caso de Colombia, fue en el 2011, en ese premundial donde fueron locales, donde fueron anfitriones de dicha competencia, clasificaron por primera vez y venimos a hablar de eso, venimos a hablar de la primera vez en la que Guatemala clasificó a un Mundial Sub-20 que fue en Colombia 2011 y que encima del premundial fue en su casa. Y venimos a hablar de ese partido que lo clasificó, que lo condecoró y ni más ni menos que frente a Estados Unidos. Una selección siempre grande y temida y la selección guatemalteca, la de los chapines, como siempre, a pura garra, a puro huevo, quiso estar ahí. Así que vamos a reaccionar a ese encuentro, vamos a reaccionar juntos y si les gusta obviamente están más que invitados a suscribirse al canal acá abajo con el botón rojo para suscribirse, la campanita también al lado para no perderse ninguno de los videos y vayamos a ver el video entre Guatemala y Estados Unidos por la clasificación. Bien, ahí tenemos el ingreso, Los muchachos, los que mucha gente dicen que es la generación dorada, la generación heroica de este Sub-20 de Guatemala y en este caso en el premundial en su casa, Linda camiseta la de aquel momento de Guatemala. Y encima el estadio repleto, obviamente siendo locales, no podía faltar. Tremendo, Tremendo lo de Guatemala y lo de Estados Unidos. No, la gente va a muerte a apoyar a su selección. Sea Sub-20, sea mayor, sea lo que sea, Y ahí los tenemos a todos. Con sus banderas, bien patriotas, ahí sintiendo el país. No, tremenda la cantidad de gente ahí aplaudiendo, metiéndole con todo, motivados. Ahí tenemos la formación de Estados Unidos. Y todos los fotógrafos en el arco a donde va a atacar. Recordemos, mismo formato, cuartos de final y clasificando a las semis. Saludarles, acomódese en casa. Es el momento. Partido durísimo, igual siempre con Estados Unidos es un partido muy duro. De llegar al Mundial de la categoría Sub-20, pero para ello el difícil equipo de los Estados Unidos. Siempre difícil Estados Unidos, todo siempre. Preparado. ¿Qué ambiente en el Estadio Nacional Mateo Flores? Respondió el público. La mesa está servida. No, la cantidad de gente que hay es impresionante, se escucha un montón. Para sacar el resultado. Son ellos los que están en Dale, pa, arrancalo, vieja. Dependen de ellos. Claro. Iniciamos. Es increíble cómo se va contagiando Pelota parada. la confianza entre el propio grupo. Se levanta centro, cabezazo. ¡Buen tiro de adentro! No, tremendo. Mirá esa animación del gol, me vuelvo loco. No, y aparte de lo que grita la gente.
Muy buen cabezazo, El 20 del azul y blanco. Gerson Lima. Miralo Lima, Primero. El arquero salió a cualquier lado. Tercer gol. Y una emoción indescriptible acá en el Estadio Nacional. No, muy 1-0. La combinación del 11 con el 20. Ya gritándolo se le pone la piel de gallina como lo gritó el relator. La piel de gallo. Que fue creciendo el fútbol, que se fue haciendo más claro. Y Guatemala Gerson Lima. está adelante. El David quiere tumbar al Goliat. El David quiere tumbar a Goliat. Uy, el segundo tiempo y el gol de Estados Unidos. Gol de Estados Unidos. De Connor Doyle. Connor Doyle. Empatado el juego. 1-1. Toda la gente silbando, Y ahora el chiflando. equipo está intentando hacer. Aquí viene Ceballos, parecía falta. Viene el remate. ¡Gol! ¡Al toque! No terminaron de pasar la repetición. Lo metido que estaba Guatemala. Henry López. Henry López. Acaba de poner el segundo. Acaba de poner el segundo. No terminaban de lamentarse. Fuerte para los Estados Unidos. 2-1 gana Guate. ¡Vamos, Guate! No No pudimos ver nada. Ay, Ay, salió el central y mirá, quedó el espacio, Ah, definió bárbaro, bajo, fuerte. Y usted lo tuvo cerca Y eso que le habían hecho falta. Especial la filtración de Castillo, una de las piezas vitales. Vean cómo Se iba la falta. porque era una situación de Mirá un como la juego agarra, físicamente muy perfecto. exuberante. Henry López querido. Enseguida terminó dando vuelta, o sea, volviendo a ganar. Estos dos chapines, Es porque están perdiendo la paciencia, Jorge. Qué patadón. Bueno, en breve estaremos con Jorge Molina en la parte baja. Qué patadón, hermano. Ahí Se está, cansó de entró pegar fuerte, ese. Gustavo. Ya está, juez, termina, le faltan 15, pero ya está, viejo. Ya está. ¿Hasta cuándo vamos a jugar? La gente ya se vuelve loca, sabe que está en tiempo cumplido, 3 minutos más. Solo 3. 3 más. Ay. Se queda la defensiva. Aquí viene Estados Unidos. No se da el remate. A ver quién la saca. Agónico final. Ya está. Será lo último. Esperá la pelota. El Sí. árbitro dice, ya no más. Ya no más. Ya no más. Guatemala es mundialista por primera vez. La primera vez en su historia en ser mundialista sub-20. En todas partes, así que quienes Piel de gallo, piel de gallina, para que no me crea. Tremendo. Qué emoción, hermano. lo estamos gozando de verdad. Y ustedes seguramente Encima en su casa. La fiesta que se esperó 54 años desde que Guatemala se inscribió por primera vez para ir a un mundial hacia Suecia 58. 54 años. Así que ya Guatemala es mundialista. Gócelo, Jorge, a ver si los patojos están ahí a la disposición para Sí poder se ganar, pudo, sí aunque se hay pudo. protocolo, etcétera. Sí se pudo, dice la gente. Qué locura. Qué emoción para toda esa gente, Tremendo lo de Guate. Tremendo lo de Guatemala. Mirá a los chicos también, recontra emocionados, haciendo historia para su país. Primera vez en la historia de Guatemala en un Mundial Sub-20. Y en un Mundial, si no me permiten mentir, ¿no? Mirá la gente, no, están todos. Entonces, póngale usted el recuerdo a la fecha esta que queda del mes de abril, ya en plena cuaresma. Es la fiesta que se va a prolongar en Abril cada 2011. en cada sector donde haya una guatemalteca, un guatemalteco. Espectacular, espectacular. Así es, gente, hasta aquí hemos llegado con el video de Guatemala clasificando a su primer Mundial Sub-20 2011 en Colombia, en su casa, después de 54 años, como decían los relatores y los comentaristas que estaban ahí en el encuentro. Primera vez haciendo historia Guatemala.
La verdad que increíble para un país como lo es Guatemala, que se esfuerza, que le gusta el fútbol, que está ahí, que siempre quiere. Y bueno, los muchachos lo han logrado, han pasado esos cuartos de final frente a Estados Unidos para clasificarse al Mundial, para estar en Colombia 2011. Lo lograron, es increíble, fue una auténtica fiesta, la gente llenó el estadio, repleto de guatemaltecos y guatemaltecas que apoyaban a la selección y que lo siguen haciendo, como esta vez que se clasificó por segunda vez y que lo vimos también acá en el canal, y la verdad que dio mucho gusto. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con Guatemala en su primera clasificación al Mundial Sub-20. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo, la campanita también al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de dejar ese enorme like. Si les gustó, exploten el botón de likes. Exploten el botón de likes, que si pasamos los 2000, los 3000, ¿por qué no? Vamos a ser bien exigentes. Los 3000 likes superamos con este hermoso video de Guatemala. Y vamos a estar hablando de Colombia 2011, del mundial que hizo Guatemala en Colombia 2011. Y vamos a estar reaccionando al video si a ustedes les gusta, obviamente. Así que no se olviden tampoco de comentar acá abajo qué les pareció, cómo vivieron esa clasificación, cómo ven a Guatemala de cara también a lo que va a ser Indonesia 2023. Tampoco se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.